Hace 7 meses realicé un viaje a los Estados Unidos de América y cuando yo estaba llegando a los Estados Unidos tuve que presentar una prueba negativa de COVID-19. Ingresé a los Estados Unidos, era el mes de junio del año 2021 y cuando ingresé, pues de cierto habían algunos protocolos establecidos en el aeropuerto. Inmediatamente pasé el protocolo de seguridad del COVID y luego pasé migración. Al pasar migración me sorprendí, la primera sorpresa: no había seres humanos detrás de las máquinas ni casetas para entrar a Estados Unidos como en ocasiones anteriores yo había entrado. Esta vez había máquinas y las máquinas se inclinaban o se levantaban de acuerdo al tamaño de los pasajeros. Así que yo, con mi estatura promedio típico chapín, la máquina se agachó un poquito para marcar mi entrada a los Estados Unidos. Puse mi pasaporte y así, nada más, encendió una luz verde, quité mi pasaporte y entré. Cuando entré, recogí mi maleta y al recoger la maleta pregunté cómo hacer para estar ya libremente en los Estados Unidos de América. Me dijeron: si usted quiere vacunarse, estamos vacunando en el 4º nivel del aeropuerto, en un salón de convenciones. Así que bueno, ¿había protocolo para entrar a los Estados Unidos? Sí que lo había, pero no tanto. Hace 15 días estaba de nuevo en los Estados Unidos de América yo. La penúltima semana de diciembre estaba en los Estados Unidos y ahora sí que había más protocolos. Ahora sí que pedían el carné de vacunación, la prueba de COVID. Ahora sí había seres humanos recibiéndote. Te obligaban a quitar la mascarilla y te obligaban a entrar ya a Estados Unidos después de pasar migración con algunas pruebas más estrictas. 2 cosas pude notar en esta última vez que fui a los Estados Unidos, hace 15 días. La primera es que por una parte había mucha restricción para permitir el ingreso de turistas, pero por otra parte, cuando los turistas ya habíamos ingresado, podíamos estar libremente en cualquier lugar que se nos ocurriera de ese gran y hermoso país. Así que restricciones para cruzar la frontera, pero estando adentro, libertades totales si tú cumplías con las restricciones. Esto no solo está pasando en países grandes como Estados Unidos, como los países de la Unión Europea. Esto también está pasando en países pequeños como Guatemala. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, me mandan un mensajito de texto mis amigos comunicadores y me dicen: el Ministerio de Salud de Guatemala está pidiendo un carné de ingreso y una prueba negativa de COVID para Guatemala. Corrimos como locos a buscar dónde hacer esa prueba de COVID. Las farmacias en los Estados Unidos estaban desabastecidas de las pruebas caseras de COVID, no había. Y tratamos de ingresar nuestros datos a una farmacia para que nos hicieran la prueba y nos daban una cita 15 días después. Todo estaba colapsado, la gente estaba queriendo salir de Estados Unidos para sus países, pero no tenían la prueba negativa de COVID. Afortunadamente en la carretera encontramos, buscando en la internet, una prueba. 15 minutos bastaron para que nos hicieran la prueba y 8 horas después teníamos el resultado en el teléfono y pudimos ingresar a Guatemala sin problema alguno. En Europa, cuando tú quieres entrar a algunos restaurantes, algunas salas de teatro, algunos eventos deportivos como los grandes mega estadios europeos, tienes ahora que presentar una prueba negativa de COVID y una constancia de vacunación. Europa está muy lejos, pero acá mismo en Guatemala muchos vendedores de diferentes mercados, cuando quieren tener sus ventas habilitadas en el mercado, tienen que presentar su prueba negativa de COVID y su constancia de vacunación. En las reuniones de algunas empresas tuvieron convivios al final de este año y para entrar al convivio tranquilamente le pedían a sus empleados una prueba negativa de COVID y entonces entraban al convivio. El tiempo que estamos viviendo es complicado. La gente está viendo esto como normal. Y realmente estamos viviendo, como hemos dicho en los comunicadores, una nueva normalidad. El tiempo que vivimos, la constancia de la vacunación es la diferencia. En este tiempo, si tú estás vacunado y tienes esa constancia, puedes tener libre acceso al planeta. Si no estás vacunado y no tienes la constancia, no tienes el libre acceso al planeta. Esa simple constancia se está convirtiendo entonces en el acceso
en la llave que te abre las puertas del mundo o te las cierra. Un simple carnet de vacunación. Muchos que se dejan llevar por las teorías de conspiración han llegado a decir que el carnet de vacunación o la vacuna en sí es la marca de la bestia. Y eso no es así, de acuerdo a la Biblia. La marca de la bestia se presentará en el mundo a la mitad de la tribulación. La marca de la bestia se presentará en el mundo por cuestiones financieras. Apocalipsis 13, 16 al 17 dice: y hacía a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si nos damos cuenta, la marca de la bestia será no por cuestiones de salud, como es la vacuna del COVID, será por cuestiones financieras. Hoy no voy a predicar de la marca de la bestia, será en mensajes posteriores para que analicemos cuándo surgirá, cómo será esta situación. Si nos damos cuenta, esa marca de la bestia es una marca específica que a ti te permitirá comprar, vender, comer, no comer, etcétera. Eso no es la vacuna del COVID. Ahora más que nunca es necesario estudiar escatología bíblica para comprender el tiempo final de la historia de la humanidad. Ahora bien, ya que la vacuna no es la marca de la bestia, entonces, ¿qué representa? Veamos esto. La vacuna contra el COVID-19 está convirtiéndose en el primer ensayo global de lo que será en su momento la marca de la bestia. ¿Por qué digo esto? Ya te lo expliqué. Si tú tienes el carnet de vacunación, tienes libre acceso al planeta. Puedes ir a eventos deportivos, a eventos religiosos, puedes ir a salas de teatro, puedes volar en un avión, puedes entrar a cualquier país si tienes el carnet. Es como un ensayo. El planeta no está pensando que es ensayo. Los creadores de las vacunas no pensaron que era ensayo. No, el mundo gira en torno natural. Naturalmente el ser humano está arruinando el planeta. Naturalmente el cambio climático está arruinando el mundo. Pero todo eso que es natural son los eventos que la Biblia menciona que sucederán. Así que el carnet de vacunación se está convirtiendo hoy en lo que más adelante será la marca de la bestia. Hoy, con ese carnet, te abren puertas de todo el mundo. Sin él, te las cierran. Así será en aquel día para cuestiones financieras. Eso será en un futuro. ¿Cuándo llegará ese futuro? No lo sé. Puede ser pronto o puede ser tardado en el tiempo. Yo no sé cuándo será. Ahora el mundo, sin saberlo, se está preparando para esos fines, para ese final de la historia de la humanidad. Esta pandemia ha venido a convertirse en el primer ensayo global para que la gente se vaya acostumbrando a cómo será en su momento eso final de la historia del mundo. El mundo está restringido hoy y hay una sola llave, la cual ya te la dije: el carnet de vacunación. En aquel día, cercano o lejano, habrá una sola llave, la marca de la bestia. En este momento de la historia, si tú quieres viajar a otros países, si tú quieres hacer cualquier cosa, hay algo que te lo abre o te lo cierra. Es el primer ensayo de lo que será en ese momento esa marca. La pandemia ha dejado al mundo devastado. Ante este escenario que hoy estamos viviendo, nos preguntamos: ¿será que estamos viviendo ya el principio del apocalipsis? Cuando la gente empezó a angustiarse, y todos seguramente nos angustiamos en el año 2020, en el mes de marzo, cuando la pandemia vino a Guatemala, y empezamos a angustiarnos el mes de abril, que cierran el país, hay toque de queda, y nosotros empezamos a pensar: ¿será el principio del apocalipsis? Y los que crean y creen en teorías de conspiración empezaron a llenar las redes sociales de teorías, muchas veces sin fundamento científico, pero solamente eran teorías conspirativas. Y mucha gente se dejó guiar por eso.
Muchos cayeron en depresión, muchos hoy están con miedo, muchos hoy están temerosos porque no saben si esto es el principio del Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿qué es eso? El último libro del Nuevo Testamento en la Biblia es un libro de carácter profético, donde se encuentra una serie de revelaciones que describe los eventos y acontecimientos que serán los finales de la historia de la humanidad. Apocalipsis narra la cadena de acontecimientos que ha llevado a mucha gente a creer que estamos en el tiempo final. Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Apocalipsis viene del griego apokalupsis. Significa revelar, develar, quitar la cubierta, dar a conocer. Si aquí hubiera un telón y estuviéramos preparando la alabanza y hubiera una pantalla diciendo los músicos salen en 3, 2, 1 y se abre el telón, y eso es el Apocalipsis. Se revela lo que estaba preparado acá. Apocalipsis quiere decir eso, quiere decir quitar la cubierta. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba en una isla llamada Patmos. Esta isla es un archipiélago, se encuentra en un archipiélago, o sea, un conjunto de islas. Está frente a lo que hoy se conoce como Turquía. De hecho, los viajes turísticos que uno hace muchas veces a Israel o a Roma o etcétera, esos viajes normalmente incluyen unos días en Turquía. Y normalmente esos viajes que la gente hace a Israel los llevan por las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una de las 7 iglesias es Esmirna. La isla de Patmos hoy se encuentra frente a lo que antes era Esmirna, esa iglesia. Estando en la isla de Patmos, Dios le revela al apóstol Juan lo que pasaría al final de la historia de la humanidad. En la Biblia, no solo el libro del Apocalipsis de Juan, así le llaman muchos, el Apocalipsis de Juan. No solo el libro de Apocalipsis cuenta la historia final de la humanidad. No, en la Biblia hay muchos otros libros o fragmentos de libros que se llama literatura apocalíptica. La Biblia está basada en varios tipos de literatura. La literatura sapiencial de este libro es Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, libros de la literatura sapiencial. Los dichos, pues esos dichos eran una sabiduría que venía desde los ancestros y se recopila en esos libros bíblicos. Otros libros de la Biblia son proféticos, otros libros son de poemas, otros libros son evangelios. Hay 4 evangelios, 3 de los cuales son sinópticos, quiere decir que dicen exactamente lo mismo, solo que desde diferente punto de vista: Mateo, Marcos y Lucas. Y el 4 evangelio, que es Juan, este evangelio no es sinóptico, no dice lo mismo de los otros 3, pero narra lo mismo: el amor de Dios hacia la humanidad. Evangelio quiere decir presentar las buenas nuevas a las personas. Y en esos 4 libros encontramos cómo llegar a Cristo, cómo reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Luego sigue el libro de los Hechos, que narra justamente eso, los hechos de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo. Pero entre toda la literatura bíblica hay literatura apocalíptica, la cual revela el final de los tiempos. Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Isaías, varios pasajes del profeta Ezequías, varios pasajes de Zacarías, varios pasajes de San Mateo, como el que leyó nuestra hermana Esmirna Velázquez hoy, revelan Apocalipsis, revelan la historia final. ¿Cómo se debe interpretar el Apocalipsis? A todo aquello que habla del fin de los tiempos. En teología, a los que estudiamos la teología, hay una rama de la teología que se llama escatología. Y cómo estudiar el final de los tiempos es a través de la escatología.
la rama de la teología que estudia el final. ¿Y cómo se debe leer e interpretar el Apocalipsis? Bueno, ¿por qué la literatura apocalíptica se escribió utilizando imágenes y símbolos? Una bestia por acá, otra bestia de varios cuernos, otra bestia que subía acá, algo que volaba, algo que estaba. ¿Por qué la literatura apocalíptica es así? ¿Por qué no es clara? Lo simple de esto es que antes, cuando se escribió la literatura apocalíptica, la gente comprendía su significado a través de simbolismos e imágenes. Debemos comprender entonces cómo estudiar el Apocalipsis, no solo el libro de Apocalipsis, sino lo que ya dije, todo lo que habla del fin de los tiempos. ¿Y cómo se debe estudiar el Apocalipsis? Se debe estudiar así como está escrito. Tratar de descifrar los símbolos y las imágenes y traerlos a una exposición en el templo. Cuando uno trata de descifrar los símbolos y las imágenes apocalípticas, entonces tiene más claro el panorama del fin del mundo. La literatura es un simbolismo y este simbolismo crea elementos de misterio y detalles de tiempo y de lugar. El propósito de esta literatura no es causar confusión ni miedo. El propósito de la literatura apocalíptica es instruir, es animar a los seguidores de Dios en tiempos difíciles. Ese es el propósito. De hecho, escatológicamente hablando, nuestro Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, dice: en el mundo tendrán aflicción. Pero luego dice: confíen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? No tengan miedo de lo que está por venir. Yo hablaba ayer con un hermano y le decía: no tengas miedo. Los cristianos, le decía yo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y estamos resguardados en Cristo Jesús. Nuestra vida está conservada, guardada en Cristo. El propósito de la literatura apocalíptica entonces es develar, como el ejemplo que yo les dije de los músicos acá, es quitar la cortina y tener los ojos abiertos a los eventos que están ocurriendo. En ningún momento dije que la vacuna significa el fin del mundo. En ningún momento dije que la vacuna es la marca de la bestia. En ningún momento dije nada sobre eso, sino que simplemente dije que la vacuna es el primer ensayo global de lo que en su momento será. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Develando, para que abramos los ojos y veamos el tiempo que vivimos. Cuando me refiero entonces a todo esto que estamos viviendo y a todo esto que puede ser el primer ensayo global, me refiero a que debemos estar atentos, con los ojos y los oídos abiertos y principalmente con las escrituras en nuestro corazón. La Biblia es un libro maravilloso. Todos o casi todos tenemos una Biblia en casa, pero todos o casi todos no leemos la Biblia que tenemos en casa. Y todos o casi todos no comprendemos la Biblia. Por eso es que se necesitan pastores, por eso es que se necesitan teólogos, por eso es que se necesita gente que comprenda las escrituras para que pueda llevar a la iglesia por el camino correcto. Y eso es lo que hace un pastor: dar comida a las ovejas y guiarlas por verdes pastos y por agua limpia, para que las ovejas estén fortalecidas en su palabra. Por eso la canción que cantábamos con nuestros hermanos dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Los eventos finales de la historia de la humanidad, tales como la segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón, la marca de la bestia, la gran tribulación, a todo esto le llamamos Apocalipsis. Todos esos eventos que hoy estamos presenciando están marcando el ritmo de lo que vendrá. ¿Cuándo sucederán esas cosas?
En esta serie lo aprenderemos. Mateo 24. Cristo explica detalladamente lo que ocurrirá en la tierra a medida que se acerque su segunda venida. En ese capítulo que leyó nuestra hermana Esmirna se describen las señales que ocurrirán al final de los tiempos. La Biblia es clara al indicar que habrá engaño a través de la religión. Hoy estamos sufriendo engaño a través de la religión. Es una señal. Hoy muchos supuestos pastores se paran en los púlpitos y le dicen a la gente: si traes 10,000 quetzales, Dios te va a bendecir. Si haces un pacto aquí, Dios te va a prosperar. Si siembras por acá, tu mami va a sanar. Engaños. Engaños. Hoy la gente predica del evangelio de la prosperidad, de la mente positiva, engañando al pueblo. Señales. Hombres predicando para su propio beneficio. Señales. Hambre en el mundo. Ya hay hambre en el mundo. 155 millones de seres humanos hoy no han comido ni desayuno ni almuerzo ni cenarán. 155 millones de personas. Somos 8,000 millones de seres humanos aproximadamente, un poquito menos. 8,000 millones de seres humanos. Hambre ya hay en el mundo. Te vas al corredor seco de Guatemala, hay hambre. Pestes, dice San Mateo 24. Otra señal, pestes. Hay pestes, está el COVID, está la malaria, está el dengue. Pestes por todos lados, el SIDA. Terremotos, otra señal del fin. Conflictos políticos, conflictos ideológicos. Se nos advierte que además Mateo 24 dice: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Jesucristo. Recordemos que el pueblo de Dios ha sido oprimido, hermanos, muchas veces después de la muerte de Cristo. El pueblo de Dios ha sufrido opresión y tal como las escrituras lo indican, el pueblo de Dios volverá a sufrir opresión, volverá a sufrir tribulación. Muchos hoy predican: si sigues a Cristo serás prosperado. Y muchos que siguen a Cristo no prosperan. Muchos que siguen a Cristo hoy en Afganistán, en India, en China, en Corea del Norte, muchos siguiendo a Cristo hoy no tienen ni casa, ni carro, ni terrenos, ni comida, ni país. Están huyendo por causa de Cristo. Seguir a Cristo no es sinónimo de prosperidad económica, querido. Seguir a Cristo es sinónimo de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, de libertad. Gloria a Dios en su casa. Refiriéndose al final de los tiempos, Jesús dice: habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Escucha: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué te indica eso? ¿Pasaremos por la tribulación o no? No tienes que perderte la serie. Repito esos versículos. Habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por muy duras que hayan sido las masacres ocurridas en el holocausto judío, por muy dura que haya sido la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, por muy dura que haya sido la Primera y Segunda Guerra Mundial, por muy dura que haya sido la peste negra, la pandemia del COVID, etcétera, por muy duro que haya sido todo esto, no se compara con la gran tribulación que menciona la Biblia. Y si aquellos días, Mateo 24, 22, no fuesen acortados, nadie se salvaría.
Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Ese será un periodo crítico, hermanos, devastador para la humanidad, dice Jeremías 37. También Daniel 12:1 le llama los días de la angustia de Jacob. La gran tribulación será un tiempo de angustia. Termino con esto. Cristo advirtió que la gran tribulación sería una época peligrosa para los verdaderos cristianos. Dice Mateo 24:9: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Llegará un momento en que la paciencia de Dios terminará. Dios es paciente, pero llegará un momento en que la paciencia de Dios colmará a Dios. La maldad de la gente es mucha. Hoy hablaba con un hermano de la iglesia. Maldad por todos lados. ¿Cuánto mal le han hecho a este hermano querido y su querida madrecita? Hay maldad. Y Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no pierde la paciencia fácilmente. Su actitud es paciente con los seres humanos. Es muy grande y por eso todavía está esperando que tú y yo corramos a la cruz pidiendo perdón por nuestros pecados. Segunda Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Ayer ya pasó. Mañana no existe. Hoy es todo lo que tienes para pensar diferente, para hablar diferente, para vivir diferente, para creer diferente. El ayer ya pasó y está sepultado para siempre. No pienses en el ayer. Ya pasó. Lo que hiciste, sea bueno o sea malo, ya pasó. Mañana no lo tienes asegurado. Hoy es el día, mi amigo. Hoy es el día, mi hermano. No hay otro día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Mañana, Andri, mañana acepto a Cristo. Mañana no lo tendrás. Hoy es el día. ¿Estás preparado? Yo voy a predicar sobre el fin del mundo, pero yo no sé cuándo será el fin del mundo, porque la Biblia no es clara en ese aspecto. Es más, lo único claro bíblicamente es que los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo sería el fin de los tiempos, y él dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Ni Jesucristo sabe, solo Dios el Padre. Pero recibiréis poder, dice Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El próximo domingo hablaré sobre las 10 señales del fin del mundo, y vamos a ver una a una. Pero lleva en tu corazón esta paz. Cristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin